Hola, soy John Vergel. Bienvenidos a este nuevo video de escritura académica. Hoy revisaremos la segunda parte de la U desnivelada. Tal vez este haya sido el video más difícil que haya tenido que hacer porque gasté muchísimo tiempo haciendo la preparación para las diapositivas, el ejemplo que quería utilizar para que ustedes pudieran ver cómo poder adaptar un artículo o los párrafos a la U desnivelada. Ojalá pues esperemos que con esto lo pueda hacer. Entonces este va a ser un video un poquito más largo que los anteriores, no va a tener un formato de clase magistral, sino más bien como de taller. Va a ser un poquito más informal y pues espero no aburrirlos mucho, sino más bien darles como muchos consejos y sugerencias para poder mejorar ya el artículo pues, que ustedes ya tienen adelantado para presentar a su supervisor o a la revista para la publicación. Quiero pues comenzar diciendo algo que olvidé mencionar en el video pasado, y es que esto del patrón de la U desnivelada lo tomé del libro de Eric Heyot que se llama Los elementos del estilo académico. Es un libro que pueden conseguir en cualquier librería, en Amazon por ejemplo, y es un libro muy bueno que recomiendo tener. De las ideas pues las tomé a leer este libro. Bien, voy a comenzar este video pues mencionándoles lo más frecuente que yo veo en mis estudiantes cuando están haciendo una investigación y luego comienzan a escribir su artículo científico. Pues es que sí, digamos que uno ya recolectó los datos, ya los analizó, ya sabe cuáles son los resultados y dice, y el supervisor te dice, bueno, escriba el artículo, y tú te sientas frente al computador y empiezas a escribir en el computador todo lo que se te viene a la cabeza. Lo que yo veo es que la mayoría de mis estudiantes escriben desde la perspectiva de los datos, es decir, atiborran de datos y datos y datos, porque normalmente cuando uno es novato, cuando está comenzando en la investigación, siempre tienes como el temor de que dejes de decir algo que es importante para ti, de todo lo que has leído, o sea, que tu supervisor no se dé cuenta la gran cantidad de artículos que te has leído para hacer tu marco teórico, de que has estudiado. Entonces tú empiezas a meter datos, datos, y luego ya cuando terminas pues de hacer el primer borrador, le haces corrección de ortografía y vas y se lo llevas a tu supervisor, y tu supervisor pues lo lee y te dice, oiga, ¿qué es esto? Eso es una porquería, eso no se entiende, arregle esa vaina. Y entonces tú te vas pues destrozado, tratas de buscar ayuda. Imaginémonos que llegan sí, a buscarme, o llegan a uno de los cursos de escritura académica que doy, y entonces mis estudiantes me dicen, por favor, profe, ayúdeme, es que no sé qué más hacer. Ya mi cabeza no me da, estoy en blanco, le he gastado mucho tiempo a esto, mi supervisor me dice que eso no le gusta, que eso no le sirve, y yo ya no sé qué más hacer, le he cambiado montones de veces, borro, vuelvo y escribo, borro y vuelvo y escribo. Entonces yo les digo, no, tranquilícense, no pasa nada, venga, yo les ayudo, miremos a ver, revisemos qué has escrito, y a partir de ese texto que ya está escrito, comenzamos a trabajar. De esta diapositiva yo quiero mencionarles algo muy importante, y es que cuando un supervisor de tesis le dice, oiga, es que eso está mal escrito, o le dice eso es una porquería, lo que realmente les está queriendo decir es que él no logra seguir el pensamiento lógico tuyo. O sea, él está leyendo tu mente a través de la escritura del texto, él está leyendo lo que tú piensas, porque aquí quien más sabe de la investigación eres tú, no hay, ni siquiera tu supervisor sabe tanto que tú de esa investigación, porque tú la hiciste, tú has hecho la revisión bibliográfica, el marco teórico, recolectaste los datos, hiciste los análisis, o sea, quien más sabe de esa investigación eres tú. Pero cuando él lee el artículo que le escribiste, lo que él está tratando de hacer es seguir el sentido y el significado lógico de tu pensamiento. Y como no logra encontrarle un sentido lógico a lo que escribiste, por eso él dice que es una porquería. Pero realmente lo que hay que hacer es organizar las frases, las palabras, los párrafos, para poderle dar un sentido lógico a lo que tú estás pensando y a lo que quieres transmitir, las ideas que quieres transmitir en tu artículo. Para hacer este taller voy a utilizar este ejemplo a modo pues didáctico. Voy a usar este artículo que ya está publicado en la revista colombiana de obstetricia y ginecología
De hecho, ya la usé como un ejemplo en la temporada pasada cuando hablábamos del argumento. El artículo se titula Aspectos sociales que han afectado la aceptación de la vacuna contra el virus del papiloma humano en Colombia. Una revisión sistemática lo publicaron los doctores Palencia y Echeverry. Yo, pues, digamos que hay unas cosas en este artículo que me parecen muy positivas, que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, es un artículo que es muy interesante, que mezcla cosas de la salud y de las ciencias sociales, cosa que me parece pues muy chévere. Además de eso, tiene un argumento y eso es súper importante, pero obviamente como cualquier artículo publicado, incluso los míos propios, puede ser objeto de mejoramiento, se puede mejorar la escritura. Y quiero utilizar este ejemplo imaginándonos que tú escribiste este artículo, no lo has publicado todavía, que se lo presentaste a tu supervisor y tu supervisor te dijo, ¿sabe qué? Mejórele un poquito la escritura y luego vienes a mi curso para poderlo mejorar y vamos a tomar los párrafos que ya están aquí escritos y publicados, pero pues, como les decía, nos vamos a imaginar que esto es un ejercicio hecho por ustedes, así que yo les quiero pedir el favor a los doctores Palencia y Echeverry que si alguna vez ven este video, pues no lo vean como algo negativo, sino que tiene un propósito completamente pedagógico, didáctico, para poder mostrarles a las personas cómo pueden adaptar sus borradores de sus artículos en un patrón de U desnivelado. Para poder hacer ese taller es muy importante que tú leas primero el artículo, te dejo abajo el link, bueno, no todo el artículo, pero puedes leer por ejemplo la introducción que solo tiene 6 párrafos, es muy importante para poder seguir y revisar las siguientes diapositivas que voy a mostrar. Lo primero que vamos a hacer, y recordemos que el ejercicio es que tú escribiste este artículo, vamos a imaginarlo, y que yo voy a ser tu asesor para ayudarte a editar. Lo primero que vamos a hacer, y siempre lo hago con mis estudiantes, es que tú me tienes que escribir cuál es el objetivo y el argumento de tu artículo. Sin estas dos cosas no podemos avanzar. Entonces, en este caso, pues el objetivo es establecer los aspectos sociales que afectaron la aceptación de la vacuna del virus del papiloma humano en la población colombiana antes y después del evento mal definido e inusitado de etiología desconocida sucedido en 2014. Y el argumento o de lo que nos quieres convencer a los lectores es que las tasas y la cobertura de vacunación alcanzadas disminuyeron por aspectos sociales como la educación, la relación con el personal de salud, imagino que la mala relación con el personal de salud y el mal manejo mediático que se le dio, así como por aspectos relacionados con el acceso a la vacuna en Colombia, además de los ESAVI, que es como la sigla para eventos secundarios o eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, creo que se llama esta sigla, en el Carmen de Bolívar, pues un municipio de Colombia en el 2014. Para las personas pues que no son de Colombia o los que no vieron esta noticia, básicamente Colombia comenzó a vacunar gratuitamente a niñas de 9 años y preadolescentes, si no estoy mal, de esta vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH de ahora en adelante, y pues se presentaron una serie de eventos donde las niñas se desmayaban, no perdían la movilidad y la fuerza de las extremidades y eso fue un escándalo, un bombazo mediático de los noticieros y pues hubo mucho debate, mucha controversia alrededor de esto. Y este artículo trata sobre eso, o sea, realmente nos quiere convencer el autor de que se disminuyeron las tasas y las coberturas de vacunación por aspectos sociales más que por aspectos biológicos de la vacuna y que esos aspectos sociales pues son que los noticieros, pues los medios de comunicación hicieron un mal manejo de la noticia, de que había una mala relación entre los pacientes y el personal de salud y pues era una población con un nivel bajo de educación y que todo eso afectó la aceptación de la vacuna. Ese es el argumento. ¿Por qué es súper importante para mí que tú tengas claro el objetivo y el argumento para poder editar el artículo? Porque todo lo que tú vas a escribir ahí, todo lo que vas a eliminar de lo que está ahí que no te sirve, no le aporta ni a tu objetivo ni a tu argumento. Estos dos son nuestro norte.
en la escritura y en la edición. Por eso son súper importantes que tú los tengas completamente claros. Lo siguiente que te pediría es que tomes tu primer párrafo y que cada vez que haya un punto y seguido coloques un slash para contar cuántas oraciones tiene tu párrafo. En este caso tenemos que hay 3 oraciones. Una vez tenemos ya cuantificadas las oraciones, lo que te pido es que recordemos cuando mostramos el patrón de U desnivelada que te decía que habían 5 niveles, donde el nivel 1, 2 y 3 eran ideas más concretas y las 4 y 5 eran ideas más abstractas. El siguiente paso acá para analizar el párrafo es que a cada oración le vas a colocar un número de esa U desnivelada, de si es una idea concreta o una idea abstracta. Aquí en esta diapositiva pues te muestro más o menos los significados de cada uno de estos números, y lo que hacemos a continuación, bueno, esta es el patrón graficado de U desnivelada, porque lo que vamos a hacer es graficar cada uno de los párrafos de tu artículo. Entonces aquí tenemos cada una de las oraciones con el número que corresponde a la idea. En este caso son 3 oraciones con ideas más o menos concretas, un 3 en cada uno, y luego lo que vamos a hacer es graficarla. Este es el gráfico en este caso, en ese primer párrafo. Obviamente ustedes pueden ver ahí que ahí no hay un patrón de U desnivelada. Entonces tenemos que tomar decisiones con respecto a este párrafo porque no nos está funcionando, no nos sirve. ¿Qué es lo que yo veo acá? Una de las cosas que le digo a mis estudiantes es que tengan siempre presente cuál es la audiencia que lee la revista en la que ustedes quieren publicar su artículo. En este caso es una revista pues de medicina, de ginecología y obstetricia. Obviamente ese artículo se puede publicar en una revista de ciencias sociales. Pero como ya decidiste que va a ser en la revista colombiana de ginecología y obstetricia, pues tú sabes que esa revista la leen médicos y que todos los médicos sabemos que es el virus del papiloma humano, sabemos que está relacionado con cierto tipo de cánceres, cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de vulva. Y entonces, pues los lectores no tenemos mucho tiempo para leer un artículo y que nos digan cosas que nosotros ya sabemos. Y además estás utilizando palabras que son muy valiosas. Hay revistas que te dicen, miren, el límite de palabras es 3.000, 1.500 palabras en tu artículo y estás gastando palabras que son muy valiosas. Entonces mi recomendación es, elimina ese párrafo. Yo sé que me van a decir que normalmente me dicen, no, pero ¿cómo así eliminar el párrafo? Escribir ese párrafo me tomó 2 días, le gasté mucha energía, tener que borrar todo otra vez, y entiendo que es frustrante porque a mí también me pasa lo mismo, pero no te apegues a este tipo de cosas. Toma las decisiones que sean mejor, las mejores decisiones para que tu artículo sea publicado. Entonces borra todo ese, elimínalo. Pasemos al segundo párrafo, volvemos a hacer el mismo ejercicio, son 2 oraciones nada más. Un párrafo con 2 oraciones en escritura académica, yo dudo mucho de ese párrafo, me hace pensar. Si ustedes se fijan, este párrafo habla del cuello uterino, del cáncer de cuello uterino, le está diciendo al lector de esta revista cosas que él ya sabe. Si fuera una revista de ciencias sociales, pues diría, bueno, sí, está bien, explícale a los lectores que no saben qué es el cáncer de cuello uterino, que no saben qué es el virus de papiloma humano, pues explícale todo eso. Pero para esta revista no vale la pena, elimínalo, sácalo de ahí. Pasemos al tercer párrafo. Es un párrafo bien particular, es mucho más grande que los anteriores, mucho más extenso, pero solamente tiene 2 oraciones. Habla también de el cáncer de cuello uterino, cómo se distribuye la prevalencia en Colombia. Eso ya lo sabe tu audiencia, estás ocupando espacio que es mejor utilizar para poder, acuérdate que tú tienes que convencer al lector de tu argumento y estás gastando párrafos que ya sabe tu lector, entonces elimínalo, borra eso. Mira, ya llevamos como 3 párrafos eliminados, ya ese espacio que puedes utilizar de mejor manera. Cuando llegamos al cuarto párrafo vamos a encontrar ya algo mucho mejor, más, sí, más orientado, no mejor, más orientado al argumento de lo que quieres convencer. Entonces retomemos la idea de graficar este párrafo a ver qué tipo de patrón nos da.
Entonces volvemos otra vez, colocamos un slash luego de cada punto y seguido. Tenemos 7 oraciones, mucho más cercanas a las 8 oraciones de la U desnivelada. Vamos bien por ahora. Luego le vamos a colocar el número del patrón de U desnivelada. En este caso ya lo coloqué. Y una vez teniendo este número, pues vamos a hacer la gráfica. Y la gráfica que vamos a encontrar es esta. ¿Tiene patrón de U desnivelada? No. Luego, este párrafo tiene problemas de redacción en el patrón, porque igual es un párrafo que está escrito en la perspectiva de los datos. Atiborra de datos al lector, datos crudos, demasiada información cruda que tal vez tu lector no necesite saberlo todo. Si tú te fijas en cada oración, acá hay unos numeritos que son las referencias bibliográficas al estilo Vancouver. Pues si tu lector dice, bueno, esta idea es interesante y me gustaría saber, por ejemplo, en la primera parte, qué porcentajes a nivel mundial han introducido la vacuna, pues voy y busco acá en esta referencia bibliográfica, seguramente me va a dar el dato que es 37%, pero pregúntate si de verdad necesitas decirle tanto dato crudo a tu lector, porque él lo puedes llenar de información y pierde de vista lo que es verdaderamente importante, que son las ideas que permiten justificar el argumento. Acá anoté algunos de los problemas que cometemos muchísimos, incluyéndome, investigadores, cuando estamos escribiendo el artículo. La primera de ellas es que hay demasiados datos crudos, ya te los mencioné, demasiados, si tú te fijas es muchísima información cruda. La segunda es que hay algunas ideas que no se relacionan con el argumento principal. Miren, por ejemplo, el argumento principal se relaciona con la vacunación en mujeres. ¿Para qué le vas a decir a tu lector que el 6% de los países introdujo la vacunación en sexo masculino si eso no tiene nada que ver con tu argumento? Quita eso. Tercera es que hay saltos en el tiempo que confunden. Entonces, por ejemplo, miren ustedes acá el párrafo comienza en 2017, se va para el pasado en 2012, avanza al 2014, se echa para atrás en el 2012 y luego avanza al 2013. Todos esos saltos en el tiempo confunden al lector. Trata de configurar tu párrafo, tu escritura en un solo sentido del tiempo para que no confundas al lector. El tercer problema que encontré es que hay palabras muy repetidas, por ejemplo, vacunación contra el VPH. Entonces, miren, en un solo párrafo aquí tenemos vacunación, vacunación, vacunación. Son demasiadas repeticiones de las palabras. Toca buscar otra forma, un estilo que no sea redundante. Miren, por ejemplo, ustedes ya establecieron en este artículo desde el título que vamos a hablar de la aceptación de la vacuna del VPH. Entonces, ¿para qué necesitas volver a escribir contra VPH? Contra VPH. Contra VPH. Sí, ya le dijiste a tu lector de qué se trata esto. Él ya sabe que cuando estás hablando de una vacuna, no estás hablando de la vacuna contra la malaria, ni de la vacuna contra el sarampión, nada de eso. Entonces no necesitas repetir, estás usando palabras valiosas. El cuarto punto aquí es que hay mucho detalle, por ejemplo, de la ley fecha. ¿Será necesario decirle a tu lector que la ley 1626 es del 30 de abril del 2013? Creo que es información innecesaria saber que es del 30 de abril. No creo que le interese mucho a tu lector. Igual él lo puede buscar en la bibliografía que le dejaste. Aquí está el numerito 12. Va y busca qué día promulgaron esa ley. Igual no creo que lo vaya a hacer. Quita eso. La siguiente es que hay obviedades, por ejemplo, decir porcentaje y luego colocar el símbolo porcentaje. Vamos a mirar el ejemplo, lo tengo por acá subrayado, aquí donde dices alcanzó un porcentaje y luego acá colocas 98 con el símbolo por ciento. Pues es obvio, para el lector sabes que tiene decir una cobertura del 98%, pues ya sabe que es un porcentaje, pues quita esa palabra porcentaje porque sobra. O por ejemplo acá donde dice cifras de, pues si estás dando acá una cifra, pues estas cifras de sobra, quítalo.
Creo que esos son principalmente los problemas que encontré en este párrafo. Entonces lo que hice fue eliminarlo, tomar las ideas que son abstractas. Recordemos que tenemos que empezar el patrón de U desnivelada con un 4, entonces traté de buscar un 4, eliminé muchísimos datos crudos que no es necesario que el autor sepa. Coloqué las ideas concretas en la mitad del párrafo. Aquí les voy a mostrar, este es el párrafo. Bueno, antes de comenzar esto, quiero mostrarles que es súper importante para poder editar los textos que ustedes tengan claras las ideas. Cuáles son las ideas abstractas, cuáles son las ideas concretas, cuáles son las ideas tuyas propias y cuáles son las ideas que tú tomas de los autores. Yo les pido a mis estudiantes que hagan una tabla como esta donde coloquen pues cada paper, cada artículo que leen, que revisan, el título, de qué revista es, quiénes son los autores, en qué año, qué es lo que está diciendo exactamente ese autor y cuál es tu interpretación de lo que él está diciendo, y de esa manera clarificas completamente las ideas y ahí sí ya puedes escribir. Este párrafo, por ejemplo, fue el inicio de la edición del párrafo que hice con mis, sí, tomando las ideas de esos autores, pero agregándole mis interpretaciones. Entonces, miren, por ejemplo, tomé unas ideas que ya estaban en el párrafo anterior, que son número 4 en el patrón de U desnivelada, y comencé el párrafo con esa idea. Luego eliminé las ideas no relacionadas con el argumento, todo eso de que vacuna en hombres, eso lo quité, no tiene nada que ver. Luego quité las palabras repetidas, usé al principio la palabra o más adelante las cambié por sinónimos. Quité los detalles innecesarios, eso de que el 30 de abril la ley se promulgó, eso no sirve. Quité, por ejemplo, cuando digo porcentajes y coloco después el símbolo por ciento, lo quité, o cuando hablo de cifras y estoy colocando cifras, la quité también. Y por ejemplo, hay una cuestión acá que olvidé mencionar antes, lo me voy a devolver. Fíjense, por ejemplo, acá en el texto está hablando de los departamentos y dice, por ejemplo, que en 19 de los 36 departamentos utilizando números absolutos, pero luego más adelante habla del 53% de los departamentos. Eso confunde al lector. Estás hablando de lo mismo utilizando cifras diferentes, además que tú ya estás hablando de porcentajes con las coberturas. Entonces, lo que hice en el párrafo es que cuando voy a hablar de departamentos utilizo números absolutos, cuando voy a hablar de coberturas utilizo porcentajes, y cuando voy a hablar de dosis hablo de miles o millones, y con eso evito confundir al lector. Él ya en su mente la coge, ya sabe que si hablo de porcentaje estoy hablando de cobertura y no lo confundo. Y lo otro que hice fue mejorar el orden cronológico. Comienzo con el 2012, luego avanzo al 2014, 2012, paso al 2013, luego avanzo al 2014, y aquí más adelante necesito hablar del 2013. Aquí sí es importante, pero utilizo una estrategia que es que lo coloco entre paréntesis. De esa manera el lector sabe que lo que está entre paréntesis son datos secundarios que pueden ser importantes, pero que no van en la primera línea de la idea de la oración. Entonces él lo encapsula y no se confunde. Uno de los problemas que encontré cuando yo terminé el párrafo es que, si ustedes se fijan, comienzo 4, 3, aquí me salto el 2, pues esto no es una fórmula matemática, pero bajo al 1, sigo en 1, paso a 1 y 2 y me quedo en la parte de abajo de la U, y yo necesito terminar el párrafo subiendo hacia lo abstracto, y me quedé sin ideas porque ese párrafo no tiene más ideas. Yo no puedo terminar mi párrafo así. Entonces, ¿qué hice? Comencé a revisar los párrafos siguientes a ver qué ideas puedo conectar acá. Recuerden que el propósito del primer párrafo de la introducción es establecer el territorio de investigación. Entonces me pasé al siguiente párrafo del artículo del borrador. Había solo una oración, eso de tener un párrafo con una oración, eso a mí no me gusta mucho, hay algo mal. Fíjese, por ejemplo, acá volvemos a hablar de la vacuna contra el VPH, otra vez repitiéndolo, y utiliza en una sola oración, en un solo párrafo, 3 veces la palabra evento. Eso hay que eliminarlo.
aquí hay una idea que es importante, son ideas que son un poquito más abstractas, aunque obviamente acá presenta números, datos crudos. Entonces lo que hice fue tomar esas ideas e introducirlas acá nuevamente con un 2 y con un 3, dos oraciones nuevas. Y si ustedes se fijan acá un 2, ustedes pueden decir, bueno, pero si esos son datos crudos, ¿por qué no es uno solo? Y es que agrego una palabra que es desafortunadamente porque le estoy diciendo con esa palabra al lector que esas cifras que voy a presentar son malas. Un lector puede leer eso y puede decir 203.276 dosis, eso es bueno, eso es malo. Pues ya con la palabra desafortunadamente le estoy diciendo que eso es malo y por eso se vuelve un poquito más abstracto, ligeramente, no mucho, pero es diferente a que yo solamente le diga, se colocaron 200.000 dosis, eso fue una cobertura del 63%, ya le estoy dando una interpretación, le estoy dando un significado a los datos crudos, que es mi rol o tu rol como escritor. El lector no tiene por qué interpretar nada de lo que tú le escribes. Y luego comienzo a hacerlo un poquito más abstracto con una oración en el nivel 3. Aquí tal vez hay algo que me preocupa y es que hablamos de ocurrió, como que estoy completamente seguro de que esa reducción en la dosis se debe a los eventos del municipio de Carmen de Bolívar. Como yo no hice esta investigación, yo no estoy seguro. Yo lo que les recomiendo a mis estudiantes es que maticen las afirmaciones, porque decir que algo ocurrió a raíz de algo es muy fuerte. Tú estás estableciendo una relación causal, afirmándola. No sé si tengas evidencia de eso, si no la tienes, pero tú interpretas que los datos dan a entender eso, cambia la palabra ocurrió por condicionales. Esta reducción pudo ocurrir a raíz de los sucesos tal, sin estar afirmándolo categóricamente, porque un lector puede estar en desacuerdo con eso y al estar en desacuerdo comienza tu argumento a volverse más débil. Entonces no vamos a hacer cosas para hacer nuestro argumento débil, porque queremos convencer a la gente de nuestro argumento. Aquí incluí la palabra municipio porque probablemente algunos lectores no sepan que Carmen de Bolívar es un municipio de Colombia y es importante aclararlo. Pero termino en un 3, no finalizo el párrafo bien, está incompleto, necesito más ideas más abstractas, pero el siguiente párrafo no me da las ideas. El siguiente párrafo comienza a moverse al segundo movimiento de la introducción, que es establecer el vacío. Es este párrafo que ustedes ven acá. Acá me está diciendo que el vacío es que no se conocen bien cuáles son los factores socioculturales que pudieron, miren ahí está en condicional, pudieron asociarse a la reducción de la tasa de la vacunación y que hay una controversia acerca de si la aceptación de la vacuna disminuyó por esos efectos supuestamente asociados a la vacuna o si hay otros factores sociales. Como este es otro movimiento diferente al primer movimiento del primer párrafo, lo que yo hice fue pensar, o lo que yo te sugeriría a ti es piensa en ese párrafo cuál es la palabra o la idea que te permite conectar lo primero con lo segundo, el primer movimiento con el segundo movimiento. Y en este caso esa palabra es aceptación. Entonces tuve que inventarme una nueva oración que pudiera terminar haciendo una interpretación del primer párrafo, que lo que hubo con todos esos datos crudos que le estoy presentando fue una disminución en la aceptación de la vacuna. Entonces, fíjense que acá en el primer párrafo agregué dos nuevas oraciones con nivel 4 y nivel 5 que son abstractas, tratando de buscar cómo puedo conectar el primer movimiento, que es establecer el territorio, con el segundo movimiento, que es establecer el vacío del conocimiento, buscando esa palabra que me permita conectarlos, que es aceptación. De esa manera ya tengo un párrafo que tiene 9 oraciones, mucho más cercano a las 8 oraciones del patrón de U desnivelada, y lo que vamos a hacer ahora es graficarlo. Entonces, esto era como tú tenías antes, en este ejercicio hipotético, como tú tenías antes el patrón del párrafo, que pues nada que ver con una U desnivelada, y este es el nuevo patrón con el párrafo editado, donde tú ya te das cuenta que hay un patrón de U desnivelada y que esto ayuda a argumentar mucho mejor, a presentar las ideas, a que tu lector pueda seguir tu
orden lógico de pensamiento mucho más fácil, mucho más sencillo de tu lector poderte entender sin que le estés embutiendo, le estés metiendo tanto dato crudo. Pues eso es todo por hoy. Yo espero que les haya gustado, que sea un poquito más claro cómo pueden editar un párrafo que ya tienen escrito que no es tan fácil de entender, cómo lo pueden organizar en un patrón de U desnivelada. Gracias por verme. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. En el próximo video pues vamos a continuar con el tercer episodio de esta segunda temporada de escritura académica. Muchas gracias.